don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 31 al 35. La última vez en la aldea Tsuao, Noki dio personalmente la orden. Solo para matar a unos pocos Anbu ocultos de Tsunagakure, quemó toda la aldea. Y en un puesto avanzado al norte de Tsunagakure, ordenó a los Anbu que lo bombardearan. El resultado: atacaron el lugar equivocado y mientras Rumsi hablaba, negó con la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro, bebiendo otra copa de sake. Cuanto más bebía, más hablaba. Durante más de una década, había sido incapaz de soportar las acciones del Noki. Había discutido y discutido con él muchas veces, pero jamás pudo cambiar su comportamiento. Si me hubiera escuchado, la tercera gran guerra ninja habría terminado hace mucho. La tierra ya se habría estabilizado. Esta guerra ha causado daños irreversibles a todas las naciones. ¿Pero qué sentido tiene? ¿Luchar a muerte? ¿De qué sirve? Al final, ¿quién se traga a quién? ¿Acaso las 5 grandes aldeas ninja no siguen siendo solo las 5 grandes aldeas ninja? Los ojos de Rumsi se enrojecieron al hablar. Tenía un corazón compasivo, pero no soportaba los métodos del Noki, lo que lo atormentaba por dentro. Ahora lo veo, este mundo no es algo que pueda cambiar. Ya no intentaré cambiarlo. Simplemente me cambiaré a mí mismo. De ahora en adelante, no interferiré en los asuntos de Iwagakure. Que hagan lo que quieran. Terminó de hablar y levantó la cabeza, bebiendo otro trago. Justo entonces, más de una docena de shurikens volaron hacia él, 2 de ellos apuntando directamente a su garganta. Con un movimiento de su manga, Shigeo desvió el shuriken hacia un lado. Al mismo tiempo, Rumsi rodó al suelo y salió disparado de la taberna, seguido rápidamente por Shigeo. En la azotea, más de una docena de Anbu de Iwagakure rodeaban a Rumsi. Algunos otros detrás de ellos sostenían grandes pergaminos. Miembros del equipo de sellado. Rumsi, le debes mucho a Iwagakure. Irte así es demasiado irrazonable. Hay cosas que, aunque quieras irte, debes devolvernos. El líder, un hombre alto y corpulento con máscara, lo miró fijamente. Se referían a la bestia con cola dentro de su cuerpo. Para un Hinchiriki, perderla significaba una muerte segura. La capacidad de Iwagakure para mantener el equilibrio durante la tercera gran guerra ninja estaba directamente relacionada con la posesión de 2 bestias con cola. Si Rumsi se marchaba ahora, sería una gran pérdida. Noki podía perder a Rumsi, pero no podía permitirse perder al 4 colas. Así, se enviaron varios escuadrones Anbu con un objetivo. La vida o la muerte de Rumsi no importaban. Lo que importaba era traer de regreso al 4 colas. Tonterías. La pequeña figura de Shigeo se abalanzó de repente frente a Rumsi y gritó. Tonterías. ¿Qué les debe? Díganme, ¿qué les debe exactamente? El Anbu miró al chico con sorpresa. ¿Quién era este chico? Atrevido, al menos. ¿De dónde salió este mocoso? Si no quieres morir, apártate. Quienes deberían irse son ustedes. ¿Creen que no lo sé? Lo que quieren es la bestia con cola en su cuerpo. Pero cuando lo convirtieron en Hinchiriki, le pidieron su opinión. Los ojos de Shigeo ardían al confrontarlos. Rumsi había sido Hinchiriki durante más de 30 años. Nadie había hablado jamás por él. De niño, decían que era la espada de Iwagakure, destinado a proteger la aldea en todo momento. Y los había protegido. Pero al hacerlo, había lastimado a otros. Esa culpa era algo que jamás comprenderían. Se había enfrentado al Noki muchas veces, pero todos lo atacaban en lugar de abordar los verdaderos problemas. Esto lo dejaba cada vez más desanimado. Nadie vio su dolor.
Incluso ahora, frente a él, lo único que querían era recuperar su arma, no escuchar su voz. Ramsey miró al niño que tenía frente a él y se le ablandó el corazón. Al menos había una persona en el mundo dispuesta a defenderlo. Eso era suficiente. Basta de charla. Luchemos. La voz profunda de Ramsey rugió mientras se lanzaba hacia adelante como una espada voladora. Imton. Shakurai Rikigan no Jutsu. Liberación de lava. Río ardiente de roca fluyente, Yoton. Shakudai Funka. Liberación de lava. Gran erupción, Imton. Hisaku no Jutsu. Liberación de lava. Técnica de quemaduras directas, Ramsey comenzó su asalto. Shigeo chocó con dos Anbu a un lado. En un instante, la lava fundida envolvió el pequeño pueblo. Cada vez se congregaban más Anbu de Yagakure. Lo que comenzó como una docena se convirtió en más de 20 en cuestión de minutos. Un buen número. Noki claramente no iba a dejar que el cuatro colas se escapara. Doton, Shinobi Suiton, adelante. Otros, retrocedan. Equipo de sellado, avancen. El musculoso líder Anbu gritó órdenes, reorganizando su formación. Los usuarios de Suiton desataron técnicas de agua. El contraataque natural de la lava y el fuego era el agua. Shigeo frunció el ceño levemente. El cuerpo de Ramsey ya se estaba volviendo carmesí, sus ojos naranjas, el cabello erizado. Estaba empezando a adoptar la forma de bestia con cola. Como Hinchkriki durante tantos años, podía controlar bien a la bestia. Quería usar ese poder para ahuyentar a los Anbu. Pero el enemigo había traído 20 hombres y un escuadrón de focas. Claramente, no pretendían dejarlo ir. Bip. Felicitaciones, maestro. El sistema de espejo ha copiado con éxito el cuatro colas del Hinchkriki. 100% de éxito. En ese momento, el sistema de Shigeo sonó. Ya podía retirarse. Pero Ramsey estaba en peligro. Podría simplemente irse. Rápido. Gritó Ramsey, poniéndose frente a Shigeo. Te cubriré. Vete ya. Este anciano era testarudo, pero había tratado bien a Shigeo. No podía abandonarlo. No, yo te ayudaré. Shigeo saltó hacia adelante y comenzó a hacer señales con las manos. Doton. Dorin no Jutsu. Liberación de la tierra. Técnica del dragón de tierra, un enorme dragón de tierra surgió del suelo y se abalanzó sobre el escuadrón de sellado que estaba detrás del Anbu. Shinton. Shinsen. Lanzamiento de cristal. Púas de cristal. De repente, miles de puntas de cristal se formaron en el aire, perforando hacia adelante. Esta fue una de las invenciones del propio Shigeo. Una técnica Shinton simple pero poderosa, inspirada en Fton. Senpiranda, liberación del viento. 1000 espadas del caos. ¿Qué es esto? Ah. 3 hombres fueron ensartados al instante. Las púas apuntaron entonces al líder Anbu. Sus ojos se abrieron de par en par, con los vasos sanguíneos reventándose mientras intentaba formar señales. Pero antes de que pudiera hacerlo, los cristales le habían perforado la muñeca. Ve, Ramsey. Shigeo agarró su brazo y activó un Shunshi no Jutsu, técnica de parpadeo corporal, desapareciendo del campo de batalla. Las puntas de cristal restantes se dispararon hacia los 20 Anbu que aún estaban en pie. El mago había desaparecido, pero el Jutsu seguía en su apogeo. ¡Qué dominio del chakra! Increíble. Afortunadamente, algunos usaron Doton. Dorikeki, liberación tierra. Muro de flujo de tierra, otros se enterraron bajo tierra y unos pocos usaron Suiton, liberación agua, para bloquear el ataque, evitando que la unidad Anbu fuera completamente aniquilada. Aún así, perdieron 5 Anbu, e incluso el líder de esta operación resultó gravemente herido, acribillado a puñaladas. Vayan a investigar, ahora. Averigüen de inmediato quién es ese niño. Rugió un hombre corpulento. Varios Anbu se alejaron de un salto y lo persiguieron. En las tierras altas del norte de la Tierra Amarilla, Shigeo sujetó la muñeca de Ramsey. Ambos se miraron y estallaron en carcajadas. La vida es verdaderamente misteriosa. Supongo que esto es algo único en la vida, ¿no?
Pensar que yo, Ramsey, el Hinchkriki de 4 colas, un día sería salvado por un niño. Jajaja, y de Konoha, nada menos. Qué extraño giro del destino. Ramsey rió alegremente, mirando al cielo, donde el sol se ponía en un ardiente resplandor vespertino que teñía la tierra de amarillo. De repente, abrazó a Shigeo. De ahora en adelante, eres mi hermano pequeño. Jajaja, Shigeo esbozó una sonrisa incómoda. ¿No crees que la diferencia de edad es un poco grande? Quizás un poco, pero eso nos convierte en hermanos jurados de generaciones anteriores. Shigeo, gracias. Gracias a ti, sobreviví. De lo contrario, en esa batalla de hoy, seguro que me habrían extraído la bestia con cola. Le dio una palmada en el hombro a Shigeo, y su cariño crecía con cada mirada. Por cierto, ese Dorik no Jutsu, técnica del dragón de tierra, tuyo es impresionante. En el país de la tierra, hay muy pocos capaces de invocar un dragón tan grande. En todo Iwagakure, aparte del tercer Tsuchikage, creo que solo su hijo, el padre de Kurotsuchi, el predecesor de Kurotsuchi y el hijo del Noki, HMT, podría usarlo. Pero el suyo es mucho más pequeño que el tuyo. Se rió con genuina alegría. No recordaba la última vez que se había sentido tan feliz. Shigeo miró hacia el atardecer, con los ojos parpadeando antes de cerrarlos. Pronto, su propio día estaba a punto de comenzar. Hermano, de repente tengo un plan. ¿Quieres oírlo? Ramsey sonrió. ¿Qué plan? Acabemos con la tercera gran guerra ninja aquí, en la Tierra, de una vez por todas. Los ojos de Ramsey ardían de determinación, con una chispa de emoción en su mirada. Shigeo frunció el ceño levemente. Aunque llamarte hermano mayor me resulta un poco incómodo, ya que insistes, lo haré. Pero, hermano, con solo nosotros dos, acabar con la tercera guerra parece imposible. Yo también lo pensé una vez. Pero ahora que estás aquí, el chico que derrotó a más de 20 Iwanbu, nada es imposible. He vivido en Iwagakure durante muchos años. Los conozco bien. La verdad es que, tras años de guerra, Iwagakure es un cascarón vacío. Y tú puedes copiar cualquier ninjutsu que veas. Si logras aprender el jutsu del Noki, derrotarlo y luego derrotar a An, el Hinchkriki del 5 colas, entonces es totalmente posible. Mientras hablaba de su plan, Ramsey se emocionó visiblemente, como si la victoria estuviera al alcance de la mano. ¿Tanto confías en mí?, preguntó Shigeo, volviéndose hacia él. Bajo el sol poniente, Ramsey asintió con pesadez. Su cabello rojo brillaba como el fuego. Creo en ti. Pero también he preparado una alternativa. Incluso si fracasamos, me aseguraré de que escapes con vida de Iwagakure. Así que no te preocupes, jamás arriesgaría tu vida. La voz de Ramsey brillaba con convicción. Sus ojos reflejaban el brillo del sol. Shigeo permaneció en silencio, observándolo un buen rato. Finalmente, asintió con firmeza. De acuerdo. Y así comenzó el plan. A las afueras de Iwagakure, un niño de 5 años estaba sentado en un carruaje que se detuvo a las puertas de la aldea. Tenía los ojos cerrados mientras los guardias se acercaban. ¿Quién anda ahí? Muestra tu pase de viaje. Exigió uno de los guardias. Ninguno, respondió Shigeo. Detrás de él, el carruaje tenía un compartimento cerrado. La cortina estaba corrida. No se sabía quién podría estar dentro. ¡Qué arrogancia! Sin pase, no puedes entrar a Iwagakure. Hazte a un lado, mocoso, no bloquees el paso. Ladró el guardia. Shigeo mantuvo los ojos medio cerrados y dijo en voz baja. Saquen a su Tsuchikage para que venga a mi encuentro. Pequeño enano, qué bocaza. Vete ahora o te vuelo la cabeza. El hombre dio un paso adelante y trató de agarrarlo. Pero antes de que pudiera acercarse, ambas palmas fueron perforadas por afiladas púas rojas de Shinton, liberación de cristal, salpicando sangre por todas partes. Es Shinton. Es el chico que usa el elemento cristal y hacía 3 días, los Anbu habían regresado a la aldea cargando 5 cadáveres. Sus cuerpos habían sido perforados con cristales carmesí, con los rostros contorsionados por la agonía.
Los guardias recordaban esa escena demasiado bien. Y ahora, allí estaba el mismo niño que ostentaba ese límite de linaje. Toquen la alarma. Informen al Tsuchikage. Ha llegado un enemigo. Gritó uno de los guardias mientras corría hacia la aldea. En cuestión de minutos, Noki descendió con gracia del cielo, flanqueado por más de 30 shinobi. E inmediatamente rodearon a Shigeo. Flotando en el aire con las manos entrelazadas tras la espalda, Noki examinó al chico que tenía delante. Ropa sencilla, cabello corto y negro, ojos ligeramente cerrados y sin protector de frente. Pero cuando Shigeo abrió los ojos, aparecieron sus iris de un azul intenso, pero no enfocaban. ¿Estaba ciego? Eso no coincidía con los informes. Antes de que Noki pudiera pensar más, Shigeo volvió a cerrar los ojos. En menos de 5 segundos, su sistema espejo ya había copiado cada una de las habilidades del Noki, llenando su lista de replicación con las técnicas del Tsuchikage. ¿Eres el niño que ayudó a Rinzi? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué lo ayudaste? ¿Sabes que oponerse a Yagakure es lo mismo que oponerse al país de la tierra? ¿Y quién viaja en ese carruaje tuyo? Preguntó Noki con severidad, entrecerrando los ojos. Shigeo miró a su alrededor. Había más de 30 shinobi, además de 7 u 8 jóvenes Chunin dentro de la puerta. Ninguno mayor de la adolescencia. Pero An, el Hinchkriki del 5 colas, no estaba presente. Mi hermano mayor está en ese carruaje. Él también ha venido a desafiarte. Noki, si pierdes esta batalla, cede tu puesto de Tsuchikage mi hermano. Si te niegas, tu aldea será destruida. La voz de Shigeo era fría, su mirada penetrante. Algunos shinobi se rieron de la arrogancia del niño. Otros se tensaron de miedo al recordar su terrible poder. Shigeo podía parecer inofensivo, pero sus jutsus eran todo lo contrario. En Iwagakure, aparte del tercer Tsuchikage, nunca habían visto a un ninja tan poderoso. No sabían de dónde venían y por qué ayudaba a Rinzi. Onoki, ¿realmente dejaste Yagakure por la posición del Tsuchikage? Preguntó alguien. ¿No sabes mejor que nadie si lo hice por poder y estatus? Se escuchó la voz de Rinzi desde el interior del carruaje. Después de hacerle una señal a uno de sus shinobi, los dedos de Onoki se movieron ligeramente detrás de su espalda. Hinton. Genka Yakuri no Jutsu liberación de polvo. Técnica de desprendimiento del mundo primitivo. Lanzó una emboscada repentina, atrapando instantáneamente a todo el carruaje dentro de la barrera cúbica transparente de su liberación de polvo, incluido Shigeo, quien quedó atrapado en el ataque. Y yo que pensaba que eras más fuerte. Así que esto es todo lo que tienes. Onoki se burló, mirando a los lados. Selladlo, ya. Ya habían acordado. Si capturaban a Rinzi, lo primero que harían sería extraer su bestia con cola. Dado que había decidido irse de Yagakure, debían recuperarla. Era su arma definitiva. Sin una bestia con cola, su prestigio entre las 5 grandes aldeas shinobi caería significativamente. De ninguna manera permitirían que el 4 cola se fuera con él. ¿Y qué pasa con el niño? Exclamó de repente alguien en estado de shock. Onoki se giró, solo para descubrir que dentro del cubo de liberación de polvo, el niño había desaparecido. Solo quedaba el carruaje. Ni siquiera estaba seguro de si Rinzi había estado dentro. Con cautela, observó los alrededores con atención. De repente, el caos estalló en el pueblo. Estamos bajo ataque. En ese mismo instante, un niño flotaba en el aire. Una violenta ráfaga azotó el pueblo, esparciendo polvo y escombros por todas partes. Nos han engañado. Onoki disipó su elemento polvo y corrió hacia el carruaje. Con un solo totón, elemento tierra, lo destrozó y lo dejó vacío. Rinzi no estaba dentro. ¿Pero qué había del niño? Onoki estaba seguro de haberlo atrapado dentro del cubo. Esa técnica lo envolvía todo desde todas las direcciones. ¿Cómo había escapado el niño? Desconcertado, Onoki se dio la vuelta y voló de regreso al pueblo. Shigeo detuvo su futon, liberación del viento, y le dijo al Tsuchikage que estaba frente a él. ¿Sabes por qué usé futon hace un momento? Porque Rinzi me prohibió dañar a los aldeanos. ¿En serio?
Qué lástima que desperdiciaste tu mejor oportunidad. Ahora te mostraré el terror de este anciano. Los ojos de Onoki se abrieron mientras rugió. Dotón. Iwano Golem lanzamiento de la tierra. Golem de roca. Un enorme golem de piedra se materializó y cargó contra Shigeo. Al mismo tiempo, Onoki conjuró otro Hinton. Genkayakuri no Jutsu, envolviendo a Shigeo en su cubo mortal. Perecer, siente lo que es quedar reducido a polvo. Dentro del cubo, la presión aumentó hasta un punto abrumador. Sin embargo, al segundo siguiente, los ojos del chico se tornaron carmesí, el Sharingan giraba y luego su figura desapareció. ¿Podría ser un Uchiha? Onoki se quedó paralizado. No sabía qué técnica había usado el chico, pero reconoció esos ojos al instante. Si Konoha se había aliado con Ramsey, esto era peligroso. Si Ramsey se aliaba con Konoha, ¿quién de las 5 grandes aldeas podría oponérsele? La ventaja estratégica de Iwagakure se desvanecería. No, este chico tenía que morir hoy. Pero el niño había desaparecido sin dejar rastro, y Ramsey tampoco estaba por ningún lado. Onoki quería movilizar a todo el Anbu para cazarlos, pero temía que aún estuvieran dentro de Iwagakure. Para proteger la aldea, se abstuvo. En cambio, elevó el nivel de alerta y ordenó a todos los shinobi que reportaran cualquier actividad sospechosa de inmediato. Incluso envió una orden secreta para que An, el Hinchkriki del 5 colas, regresara de inmediato. La aldea estaba en peligro. Solo An podía contrarrestar a Ramsey. Los demás shinobi se centrarían en enfrentarse al chico. Pero para su sorpresa, transcurrieron 3 días en paz. Ni Ramsey ni el niño aparecieron. Al cuarto día, después del regreso de An, una enorme explosión sacudió Iwagakure y todo cambió. 8 o 9 golems de roca colosales aparecieron, arrasando la aldea. Al mismo tiempo, innumerables Shinton. Kesm no Yaiba, elemento cristal. Púas de cristal, flotaban en el aire, densos como gotas de lluvia, amenazando con caer en cualquier momento. El pánico se apoderó de las calles. Los aldeanos gritaban, corrían y lloraban mientras los golems destrozaban todo a su paso. Informe, Tsuchikage-sama. 2 golems al este, 2 al oeste, 3 al sur, 3 al norte, todos se dirigen al edificio de administración. Informe, Tsuchikage-sama. Nuestros hombres no pueden luchar. Esos cristales en el cielo parecen a punto de caer en cualquier momento. Los Anbu se esconden en el interior para usar ninjutsu, pero en la aldea, cada técnica solo causa más destrucción. ¿Dónde están? ¿Dónde está el enemigo? Onoki salió furioso de su oficina. Los acontecimientos de hoy habían superado incluso su comprensión. Apenas podía invocar 2 o 3 golems a la vez, pero alguien controlaba 10 simultáneamente. ¿Quién podría hacer eso? Mirando hacia el cielo lleno de picos de cristal flotantes, Onoki rápidamente se protegió con barreras Dotón, luego desató Dotón. Ganban Kick, liberación tierra. Puño de roca, y Dotón. Ojnremu, liberación tierra. Técnica golem de hierro, contra los golems que avanzaban. Estas eran sus propias técnicas. ¿Cómo podría alguien más usarlas contra Iwagakure? Malas noticias. Han sido capturados. Alguien gritó. La visión de Onoki se oscureció al mirar hacia arriba y ver un enorme tronco Mokutón, liberación de madera, envolviendo a An y arrastrándolo hacia el cielo. Ese fue el último Hinchkriki de su aldea. Si secuestraran a An, Iwagakure quedaría indefenso. Onoki estaba dividido. Si perseguía a An, la aldea entera sería aniquilada por la caída de las puntas de cristal. Pero si se quedaba, perderían a su bestia con cola. Dotón. Kintsuchi no Jutsu lanzamiento de la tierra. Gran muralla de la tierra, y... invocó un enorme muro de tierra, elevándolo sobre la aldea para protegerlos a todos. Verdaderamente digno del Tsuchikage. Desde el cielo, una lluvia de Shinton, liberación cristal, atravesó la barrera de Dotón, liberación tierra, que se encontraba debajo. Algunos aldeanos gritaron mientras la aldea entera se sumía en la oscuridad. El Dotón había cubierto por completo el asentamiento. En Iwagakure, todo estaba envuelto en una oscuridad absoluta.
Sobre el dotón protector, la luz del sol se reflejaba en las puntas de cristal Shinton, haciéndolas brillar como joyas preciosas. Noki se tambaleó, respirando con dificultad. Hacía mucho tiempo que no usaba tanto chakra. A lo lejos, un niño flotaba en el aire. Vestía ropa normal, con cabello negro y la mirada perdida al frente. Con un gesto casual de la mano, todas las puntas de cristal Shinton desaparecieron al instante. Dentro de la aldea, el golem de molienda de rocas ya había sido destruido por los shinobi de Iwagakure. En el cielo, Shigeo Ichiga miró al Noki y dijo con frialdad. ¿No crees que ya es hora de que renuncies a tu posición de Tsuchikage? ¿Quién demonios eres? Anciano, no, lucharé contigo con todo lo que tengo. Noki lo sabía muy bien. Tras esta batalla, sus reservas de fuerza shinobi se habían agotado por completo. Ya no podía competir contra las otras 4 grandes aldeas shinobi. Para asegurar su supervivencia, Iwagakure solo podía retirarse de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Aunque tuvieran que justificar la derrota, ya no podían enfrentarse cara a cara. Noki cargó hacia adelante, pero en el aire, Shigeo flotaba tranquilamente, formando sellos manuales con deliberada lentitud. Hinton. Genkayakuri no Jutsu. Liberación de polvo. Técnica de eliminación de límites. Si Hinton. Genkayakuri no Jutsu podía apuntar a pequeñas áreas a escala humana, entonces la técnica de eliminación de límites estaba destinada a entornos a gran escala y objetivos masivos. No solo eso, se requería un vasto chakra y una herencia de linaje para poder usarlo. Al ver la técnica manifestarse, Noki entró en pánico y se dio la vuelta para huir. Afortunadamente, su velocidad era suficiente, de lo contrario, la zona de explosión de varios cientos de metros de ancho del Genkayakuri no Jutsu lo habría tragado por completo. Jaja. ¿Por qué correr, señor Tsuchikage? Como hoy estoy de buen humor, te dejaré vivir. Hasta la próxima. El objetivo de Shigeo se había cumplido. No había necesidad de quedarse más tiempo. Con un giro de su cuerpo, Shigeo desapareció y todo dentro del límite de su técnica quedó reducido a polvo fino. El corazón del Noki latía con furia, y finalmente, su cuerpo cedió. Cayó del cielo, y la barrera protectora Dotón se derrumbó con él. Sin chakra para sostenerla, las enormes murallas se derrumbaron y sepultaron la mitad de la aldea bajo escombros. Aunque el Dotón causó daños, al menos salvó innumerables vidas. Aún así, Iwagakure estaba devastada. Sus 2 Hinchkriki habían desaparecido, la mayor parte de la aldea había sido destruida y, en la batalla contra el golem de molienda de rocas, los Anbu habían perdido a más de una docena de shinobi. Las pérdidas fueron catastróficas. A partir de ese día, el tercer Tsuchikage Noki anunció formalmente la retirada de Iwagakure de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Todas las fuerzas se retiraron a sus fronteras. El conflicto, que se había prolongado durante casi una década, había terminado oficialmente para el país de la Tierra. En las montañas nevadas del norte, Ramsey se rió con tanta fuerza que le dolió el estómago. Rebosante de alegría, ya había bebido 5 botellas de sake. Mirando a An, el Hinchkriki de las 5 colas, atado por Mokuton, liberación de la madera, Ramsey se giró hacia Shigeo. Hermano, me has ayudado muchísimo. Sinceramente, no pensé que lo lograrías. Estaba dispuesto a sacrificarme solo para que pudieras escapar. Pero nunca imaginé que en 3 días, aprendiste todas las técnicas del tercer Tsuchikage. Incluso las que nunca te enseñó, las dominaste. Eres increíble. Emocionado, Ramsey hizo una profunda reverencia. ¿Sabes qué? Ahora mismo me dan ganas de llamarte mi Aniki, hermano mayor. Eres el hombre más fuerte que he conocido. Hermano mayor, has bebido demasiado. Shigeo se apresuró a ayudarlo, mirando con torpeza a An, quien seguía sujeto por dragones de madera y talismanes selladores. ¿No le daba vergüenza a Ramsey comportarse así delante de los demás? ¿Quién dice que estoy borracho? Estoy feliz. Aniki, estoy tan feliz. Mi sueño de más de 10 años por fin se ha hecho realidad. Declaró Ramsey, bebiendo otra botella. La nieve cayó con fuerza.
Ramsey se desplomó en un sueño ebrio, mientras An miraba furioso a Shigeo, completamente reprimido por Mokuton, incapaz de aprovechar el poder de su bestia con cola. A Shigeo no le importó. Tras observar los alrededores, dijo: «Vámonos. Debemos escapar de esta tormenta». Dos técnicas Doton aparecieron debajo de ellos, impulsando a Ramsillian hacia adelante. Con la ayuda del Chinkei Higan no Jutsu, técnica de roca superligera, flotaron junto a Shigeo mientras este viajaba. An lo observaba con atención y recelo. ¿Por qué lo había capturado Shigeo? ¿Cuál era su verdadero objetivo? Tenía innumerables preguntas, pero guardaba silencio. Shigeo tampoco les explicó nada. En cambio, los condujo a un valle montañoso, creó una cueva con Doton y los protegió de la ventisca. Ramsey durmió profundamente. Mokuton continuó atando firmemente a An. Shigeo se reflexionó, consultando su sistema. Ya había aprendido todos los jutsus del Noki. La práctica le daría más fuerza. Mientras tanto, la réplica del 5 colas de An ya había comenzado ayer. El progreso fue lento, pero constante. La replicación del 4 colas ni siquiera había comenzado. Había estado demasiado ocupado aprendiendo las técnicas del Noki. Ahora, lo colocó en la interfaz del clon espejo. Din. Clon espejo activado. Zombie, 4 colas, Big, progreso 0,00001%. Din. Felicidades, maestro. Fusión de 10 colas iniciada y de repente, la interfaz del sistema se transformó. En la sección de clon espejo, donde antes solo había una entrada para el Kikubi, apareció una larga fila de entradas. En la parte frontal, brillaba un nuevo título. Fusión de 10 colas. Sistema, ¿me estás diciendo que quieres que clone los 9 Big? ¿Por qué, si no, harías una lista tan larga? Shigeo contó con cuidado. 9 espacios. El Kikubi ya estaba completo, guardado en la pantalla de cultivo espejo. Sí, maestro. Si clonas solo un Big, eres simplemente un Hinchtriki. Pero al clonar 2, el sistema reconoce tu mayor ambición. Claramente, tu objetivo es fusionar los 9 en el Kikubi, 10 colas. Es una tarea monumental. Felicidades, maestro. Nuevas funciones desbloqueadas. Una vez que completes la clonación de todos los Big, el sistema te regalará una misteriosa recompensa. En cuanto se pronunciaron esas palabras, el sistema se iluminó inesperadamente con fuegos artificiales. Al mismo tiempo, toda la interfaz del sistema se actualizó. Cuando Shigeo cultivaba en Pueblo Media Luna, el sistema aún estaba en nivel 2, pero ahora había subido repentinamente al nivel 4. La función de cultivo de espejo avanzó directamente al nivel 8. Shigeo se rió. Como era de esperar, el sistema era una herramienta de mejora. Aunque había mejorado, su cuerpo no se sentía diferente. Era como si le hubieran dado una computadora para estudiar. Mejorar o no depende de cuánto te esfuerces. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a cultivar, mientras el sistema espejo continuaba copiando todo sobre el Hinchtriki de 5 colas, An, que estaba justo a su lado. La tormenta de nieve duró 5 o 6 días, y durante ese tiempo, Ramsey también permaneció en un sueño ebrio durante casi el mismo tiempo. An no pronunció ni una sola palabra en todo momento, pero Shigeo tampoco lo molestó. Después de todo, An llevaba una bestia con cola en su interior. Si se le provocaba, podría causar graves problemas. Con que el sistema espejo pudiera copiar sin problemas tanto las habilidades de An como su bestia con cola, era suficiente. Ah. Finalmente, Ramsey despertó. Mirando a su alrededor, luego a Shigeo, preguntó. Hermano mayor, ¿qué hora es ahora? ¿Sigues llamándolo hermano mayor incluso después de despertar? Shigeo miró la entrada de la cueva bloqueada por la nieve y respondió. 5 días después. ¡Qué sueño tan reparador! Hacía años que no descansaba tan bien. Ramsey se giró hacia An y preguntó. Hermano, ¿tienes hambre? En cuanto esas palabras salieron de su boca, el siempre silencioso An se puso de pie de un salto.
Sus ataduras de Mokuton, liberación de madera, estaban controladas por el chakra de Shigeo, pero con un repentino estallido de fuerza y con Shigeo distraído An las rompió. Aprovechando la falta de atención de Shigeo y Ramsey, saltó hacia adelante, gritando Hukimi, diablillo de vapor, mientras cargaba. Fuera de su estado de bestia con cola, An era principalmente un ninja de tipo taijutsu. Rápido, poderoso e implacable. El Hukimi era una técnica corporal que utilizaba un impulso explosivo para dañar al enemigo. A tan corta distancia, casi cualquiera habría sido alcanzado por este repentino movimiento. Incluso Ramsey había resultado herido en una ocasión. Pero Shigeo podía usar Shunshi no Jutsu, técnica de destellos corporales, la misma habilidad famosa por su velocidad de destello amarillo de Namikaze Minato. Al ver a An cargar, Shigeo salió de la cueva en un instante. Pequeño gamberro. Has destruido mi aldea. Lucharé contigo hasta la muerte. Gritó An, transformándose en su bestia con cola mientras lo perseguía, con Ramsey pisándole los talones. An, escúchame. Las cosas no son como te imaginas. Si no me equivoco, la guerra en el país de la tierra ya terminó. Gritó Ramsey desesperado, intentando detenerlo. Conocía bien a An. Normalmente silencioso e inexpresivo, An podía volverse aterrador si alguien lo tocaba el límite. Al parecer, ese saludo casual de antes había desatado toda la frustración acumulada en él durante los últimos días. La forma bestial del 5 colas, Cocoon, cargó hacia adelante, sus ojos carmesí brillando, sus 5 cuernos resplandeciendo con una luz blanca azulada en el paisaje nevado. Entre las bestias con cola, Cocoon no era el más fuerte en general, pero su poder de carga y su fuerza de pisoteo eran incomparables. Incluso había herido al 8 colas antes con solo el impacto. Shigeo esquivó repetidamente con Shunshi no Jutsu, pero su Mokuton no era lo suficientemente potente. Como solo lo había copiado mediante los poderes de Uchiha Obito, era mucho más débil que el elemento madera original de Senju Hashirama. Si no fuera por sus enormes reservas de chakra, no habría podido suprimir el poder de la bestia con cola de An durante días con sus ataduras Mokuton. Si alguna vez tuviera la oportunidad, definitivamente necesitaba copiar el elemento madera del primer Hokage o encontrar todos los métodos de cultivo relacionados. Solo así su Mokuton podría fortalecerse de verdad. Rápidamente desató el Uchiha Engine, formación de llama Uchiha, para bloquear a Cocoon. La bestia lo evadió con unos pocos saltos y comenzó a condensar una Vigidama, bomba bestia con cola. ¡Cielos, de verdad quiere matarte! Gritó Ramsey. Hermano mayor, ten cuidado. Cocoon no le dio tiempo a Shigeo. En cuanto el Vigidama creció hasta alcanzar el tamaño de un cuenco, se disparó. No te dejes engañar por su tamaño. Su poder destructivo era aterrador. No solo Shigeo, sino que incluso otra bestia con cola resultaría gravemente herida si no esquivaba o contraatacaba. Una imagen nítida apareció en la mente de Shigeo. Namikaze Minato, durante el ataque de los 9 colas a Konoha, teletransportando un Vigidama. Parecía que era hora de probar Iraisen. Trueno Guía, dios del trueno volador. Trueno Guía. Su tiempo en Alphamon Town, pasando 3 meses repasando las técnicas de innumerables maestros, estaba dando sus frutos. Incluso bajo esta extrema presión, su cuerpo reaccionó al instante. En un abrir y cerrar de ojos, el Vigidama desapareció cuando estaba a solo 1 metro de él. Cocoon se quedó paralizado, a punto de formar otro cuando el primer Vigidama reapareció repentinamente justo frente a él. Con un estruendo resonante, salió despedido, con las piernas agitándose en la nieve. E inmediatamente, Mokuton se abalanzó sobre la bestia, con una docena de ramas atadas firmemente. Al mismo tiempo, Shigeo comenzó a usar la técnica de sellado del clan Uzumaki para atraparla. Poco a poco, la forma de bestia con cola de Cocoon se desvaneció, revelando a un An completamente exhausto, atado por las ataduras de madera. Al mirar a Shigeo, pensó: el poder de este chico es aterrador. Ramsey se acercó rápidamente, con preocupación en la mirada. ¿Estás bien? No estás herido, ¿verdad? Estoy bien, respondió Shigeo.
De repente, todo su cuerpo se tensó. El sigilo de la técnica de percepción del sellado se encendió, haciendo que su corazón saltara de alegría. Esto significaba que había noticias de Pueblo Media Luna. Hermano mayor, tengo que irme. Mi hermana me está buscando. Ramsey asintió levemente. Sí, ya has perdido suficiente tiempo aquí. Por nuestra tierra, incluso ofendiste a Yuagakure. Pero no te preocupes, con tu poder, podrías ofender al mundo entero y aún así estar bien. Jajaja, se rió con ganas y luego se volvió hacia Ann. No te enfades. Cuando regreses a Yuagakure, lo entenderás. Puede que no estés de acuerdo con nuestras decisiones, pero recuerda, lo hicimos por el bien de todos. Pues bien, como nuestro hermano mayor tiene asuntos pendientes, deberíamos separarnos. Nada es para siempre. Hasta la próxima. Shigeo asintió. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Planeo convertirme en monje errante. Ha sido mi sueño durante años, y ahora por fin puedo hacerlo realidad. Está bien. Cuídate. Adiós. Dijo Shigeo, y luego, mediante una teletransportación interdimensional, desapareció. Ramsey observó el lugar donde había desaparecido, maravillado por un poder tan extraño que desapareció en un instante. Se dio la vuelta, liberó al exhausto Ann de las ataduras y abandonó las montañas nevadas. Final del capítulo.